Estamos con María Espinosa, ella es la representante de la familia en Ecuador del caso de Carolina Garzón. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy estamos acá en la Embajada de Ecuador, donde se realizó un plantón solidario, como se está realizando cada jueves, tanto en la Embajada de Ecuador como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El día de hoy pues aprovechamos tu visita a Colombia. ¿Por qué tu visita a Colombia se da esta semana? Verás, primero yo asesoro jurídicamente a la familia en Ecuador, que es una figura distinta a la representación. Y luego mi visita se da aquí en el marco de varias actividades y en una de ellas quise aprovechar para ver cómo estaba el caso, ver qué avances se han tenido en materia investigativa en Colombia y ver cómo se puede concretar la cooperación técnica entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano a efectos judiciales para la investigación y para el desarrollo de algunas diligencias investigativas. Bien, en Ecuador tenemos entendido que desde el 28 de abril del año pasado, cuando se desapareció Carolina, no se ha avanzado mucho en las investigaciones. ¿Por qué estas investigaciones no han avanzado y qué se está haciendo hoy en día, más de un año y medio, prácticamente un año y medio después de la desaparición de Carolina? Verá, primero yo me atrevería a decir que no es que no se haya avanzado en casi nada, sino en nada. Es decir, desde el 28 de abril hasta ahora Carolina sigue desaparecida, no tenemos noticias de su paradero, no sabemos qué pudo pasar con ella y no sabemos si pasó algo contra su integridad física o psicológica, quiénes son los responsables o autores. Y eso ha sucedido porque lamentablemente en Ecuador no se ha desarrollado de manera suficiente y eficiente el caso y la investigación. Han pasado la fecha 3 fiscales, la segunda fiscal concluye que Carolina Garzón cayó al río y se ahogó, a un río que pasaba cerca de su residencia, sin tener mayores fundamentos para llegar a ese tipo de conclusión. Y en eso se ha pasado un año, determinando si se ahogó o no se ahogó. Y se han descartado otras posibilidades, otras hipótesis, otros elementos conexos al caso, que ya nos podrían haber dado respuestas si la justicia hubiera actuado con mayor celeridad y con mayor garantía de efecto procesal e investigativo. Correcto, precisamente nosotros como medio de comunicación del Macarenazo, donde colaboraba Carolina, hemos estado muy al tanto del caso y hemos precisamente en nuestro último artículo, que fue aproximadamente hace mes y medio, develaba errores en esa investigación de la segunda fiscal del caso. ¿Nos puede recordar cuáles son, digamos, esa hipótesis que revela la fiscal y en qué se basa? Vale, de acuerdo a la fiscal Elba Garzón de la Unidad de Actuaciones Administrativas de Pichincha, indica que Carolina Garzón bajó al cauce del río Machángara, se deslizó o se cayó de la piedra en la que presumiblemente se había sentado y se ahogó en el río. Esto llega a esta conclusión por dos elementos fundamentales, bueno, por tres elementos. La primera, por una comunicación sostenida vía Facebook entre Carolina Garzón y su hermana Lina María Garzón, en la cual planteaban una posible comunicación a través de un río, no precisaban necesariamente que fuese ese río. Un segundo elemento es que, de acuerdo a la investigación, aparecen dos testigos, Fernando Velázquez y José Pérez, ambos de nacionalidad ecuatoriana, ambos residentes del barrio, que indican haber visto bajar a Carolina hacia el río el día sábado 28 de abril sobre el mediodía. Y un último elemento es que una prenda de vestir presumiblemente perteneciente a Carolina aparece sobre una piedra de este mismo río. La sumatoria de esos tres elementos lleva a que la fiscal concluya que Carolina se ahoga, es víctima de un accidente involuntario, se ahoga y perece en el río Machángara. Sin embargo, nosotros frente a esa hipótesis de la doctora Garzón tenemos varias dudas. La primera es, ¿por qué si Carolina Garzón desaparece un sábado a la 1 de la tarde en un barrio popular, donde hay muchísima gente en la calle, por los contextos del barrio, solamente tenemos dos testigos? ¿Y por qué estos dos testigos tienen tantas imprecisiones a la hora de dar su versión? Lo siguiente es, ¿por qué si durante los días 5 y 6 de mayo, dos grupos élite especializados de la policía ecuatoriana en búsqueda y rescate de personas hacen un barrido por la zona, por las orillas del río, entrevistan gente de la población, van con perros, hacen un sobrevuelo en helicóptero, no encuentran ni testigos ni prenda? Y los únicos dos testigos y la única prenda es encontrada por un único investigador, un único día, prácticamente en la misma franja horaria. Y luego, en relación con el saco, nos preocupa que no se haya ni respetado ni garantizado la cadena de custodia, ni de la prenda, ni de la escena donde se encuentra la prenda. Es decir, el investigador la encuentra a las 13 horas,
A las 15 horas notifica a la familia que la tiene y es una tía y la hermana de Carolina quienes terminan en propiedad de la prenda durante más de 24 horas, con lo cual la prenda pudo haber sido involuntariamente contaminada o alterada. Pero adicionalmente nadie nos ha corroborado que efectivamente esa prenda pertenezca a Carolina, salvo un testigo, que era uno de los jóvenes que convivía con ella. Entonces todos esos elementos nos hace pensar que la hipótesis a la que llega la doctora Elba Garzón no es la hipótesis definitiva. Y un elemento adicional es que a lo largo de este año han aparecido varios cadáveres en el mismo río, han aparecido flotando días después de la sumersión, lo que nos llama también la atención, porque si aparecen esos otros cadáveres, ¿dónde está entonces el cadáver de Carolina Garzón si la hipótesis del río es la correcta? Bueno, la señora Elba Garzón, fiscal del caso, ya no está en este momento con esta situación de desaparición de Carolina Garzón. Hoy en día estamos con un tercer fiscal. ¿Este fiscal entonces qué está haciendo? ¿Está cotejando nuevas hipótesis o qué está realizando? A la fecha está el doctor Francisco Hidalgo de la Fiscalía Cuarta de Pichincha, que se le ha delegado como nuevo fiscal del caso. Creemos que está en una actitud mucho más abierta, por lo menos mucho más dialogante. Se le ha presentado, los abogados del caso le han presentado un escrito haciendo una serie de análisis y de consideraciones sobre el proceso y presentándole dos posibles hipótesis y presentando una serie de solicitudes de diligencia. Estamos a la espera de que este fiscal responda afirmativo o negativamente sobre los pedidos que se le han hecho, uno de ellos además muy expreso en relación con la coordinación con Fiscalía Colombiana para el desarrollo de diligencias técnicas, tanto en el territorio colombiano como en el territorio ecuatoriano, que busca eliminar o argumentar de mejor manera las hipótesis que se están construyendo en torno al caso. Bueno, y precisamente, ¿qué herramientas puede tener este tercer fiscal toda vez que no se aprovecharon en buena hora los primeros días de desaparición de Carolina? ¿Con qué elementos está coordinando y qué elementos técnicos que tú haces referencia puede tener a la mano para realizar sus investigaciones? Yeah. Primero, realmente es lamentable que hayamos perdido prácticamente un año en diligencias que no han dado ningún resultado y en una investigación que ha sido como dar vueltas y vueltas sobre el mismo punto, ¿no? Entonces, ahora mismo el fiscal no tiene demasiados vestigios ni demasiados elementos probatorios frescos y a la mano, porque debieron haber sido evacuados en los primeros días. Pero lo que sí pedimos de este fiscal es que se haga un análisis más profundo de situaciones de contexto y que a efecto técnico se puedan levantar perfiles, se puedan desarrollar análisis que le permitan a él por lo menos plantearse una siguiente conclusión o una siguiente hipótesis, y ahí que él como investigador y como representante de la causa penal sea un poco el que desagregue y desarrolle esas pesquisas, ¿no? Nuestra tarea es más de impulsar, de empujar, de excitarle al fiscal para que mantenga la investigación y para que mantenga el interés, y eso además va acompañado de toda una estrategia de carácter político y de una estrategia de carácter mediático, ¿no? Porque creemos que sobre Carolina la familia merece verdad, merece justicia y merece reparación, y porque consideramos que la mejor respuesta del Estado es devolverla con vida, porque con vida alguien se la llevó y la queremos de vuelta. Bueno, entonces, este impacto político y mediático que se está realizando en Ecuador dio como resultado, entre otras cosas, que se creara una asociación de familiares de desaparecidos en Ecuador. Esta asociación en la última semana realizó una reunión allí en Quito con altas autoridades del gobierno ecuatoriano. ¿Qué han solicitado esta asociación de familiares y por qué es tan importante la asociación en el caso de Carolina? A ver, ASFADEC es una asociación que, tal como vos dices, se conforma en este último año, cuando se empieza a encontrar Walter, el papá de Carolina, que reside en Ecuador, con otras familias que estaban pasando por su misma situación, y se empiezan a proponer la posibilidad de vincularse y de juntarse para implementar mecanismos de visibilización por un lado ante la ciudadanía y de exigibilidad al Estado por otro, porque hay casos que llevan 8, 15 años y siguen sin resolverse. ASFADEC es importante porque posiciona el tema de la desaparición de personas en Ecuador, porque habla de que los perfiles de los desaparecidos ecuatorianos son comunes a los perfiles de las víctimas de trata o de las víctimas de tráfico, y entonces puede llegar a decirnos que hay delitos conexos, es decir, que la desaparición no es simplemente
que una persona desaparezca, sino que puede desaparecer para beneficiar a terceros en determinados delitos. Es importante porque ha obligado que el Estado se siente a reflexionar sobre el tema de la desaparición. Y es importante porque estamos en una coyuntura en Ecuador y es la elaboración de un nuevo código penal. La tipificación de la desaparición involuntaria de personas, es decir, cuando media un particular pero no el Estado, no está tipificada en el Estado ecuatoriano, con lo cual los fiscales plantean que eso es un impedimento para el desarrollo y la realización de investigaciones y que requieren de materialidad, es decir, que requieren de un cuerpo para investigar un homicidio, que requieren de una persona para investigar un secuestro, etc. Lo cual además no es del todo cierto a efectos de jurisprudencia de la Corte, que en Ecuador ha planteado que a efectos de desaparición la materialidad no es indispensable. Pero aún así los fiscales se siguen planteando. Entonces, lograr tipificar la desaparición es lograr posicionar también en la esfera de lo penal y de la justicia el tema. Y ese es otro de los aportes fundamentales de ASMAD. Y por último, otro de los aportes también muy importante es que las familias están encontrando un espacio donde pueden no solo hablar sobre lo que está pasando, sino plantearse estrategias de resistencia, de visibilización, de impacto y de acompañamiento. Y en ese sentido, entonces, el presidente de la República ha dado directrices expresas al Ministerio del Interior para que en materia de desaparición atienda a estas familias y garantice que se resuelvan los casos y que por ende entonces se garantice justicia, verdad y reparación para las víctimas y para sus familias. Bueno, precisamente esta voluntad política, en apariencia se vio reflejada la voluntad política del Estado ecuatoriano cuando realizó una serie de manifestaciones públicas y de una campaña publicitaria de recompensa por la aparición de Carolina, por información que era con su paradero. Digamos, acá en Colombia, por tratarse de una connacional, ¿qué esfuerzos se han realizado aquí a nivel de las entidades pertinentes que tienen que ver con el tema de colombianos en el exterior? Ya. Yo creo que a efectos de la relación de las cancillerías, del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se han hecho es oficios de carácter diplomático, oficios al Estado ecuatoriano preguntando por la situación de Carolina, oficios a sus propios delegados en Ecuador, es decir, a su cónsul, a su embajador, pidiendo que se comprometan un poco más, pero no va más allá. Es decir, agradecemos y reconocemos la utilidad de esas cartas, pero creemos que el apoyo y la cooperación tienen que ser mucho más decididos, tienen que ser mucho más operativos y tienen que concretarse en hechos. Que las cartas pueden ayudar, pero pueden ayudar en un determinado momento y realmente ha sido la única respuesta que se ha tenido por parte del Estado colombiano, además de la voluntad de uno de los fiscales que conoció el mecanismo de búsqueda urgente, que se comprometió, que buscó, que indagó, pero que por efectos del propio mecanismo no puede seguir más allá. Cumplió su papel en el momento en que se le pidió. De resto no hemos encontrado ningún tipo de respaldo a efecto institucional, político, económico, concreto sobre el caso. Bueno, y digamos, ya tú estabas enumerando los perfiles de las víctimas de desaparición en Ecuador. ¿Por qué tú crees, o quizá crees, que Carolina se podría encontrar dentro de ese caso de desaparición que es por trata de personas? A ver, más que yo lo crea, la trata de personas con diferentes modalidades y fines en Ecuador es un delito creciente, en Ecuador y en la región en general, ¿no? El número de víctimas aumenta, el mercado se expande y las modalidades se expanden. Es decir, hace unos años hablar de trata con fines de explotación laboral o fines de explotación sexual era los elementos más comunes. Ahora aparecen otra serie de modalidades, incluyendo finalidades delictivas, mendicidad, etc. Y en Ecuador ha habido una constante y una creciente en la victimización de personas de nacionalidad colombiana, a efectos de explotación sexual, porque se considera que las mujeres colombianas tienen un mayor valor, y pongo la palabra valor en comillas, en el mercado sexual, y en la explotación laboral, porque se considera que los colombianos son una mano de obra mucho más efectiva y también vinculados a fines delictivos. Eso nos hace pensar que Carolina puede llegar a ser víctima, porque adicionalmente el contexto en el que Carolina vivía, es decir, el barrio, y las zonas por donde Carolina se movía habitualmente para realizar su trabajo, son zonas de alta vulnerabilidad, o para la captación de víctimas
o para la explotación de víctimas, ¿ya? Y porque el barrio donde ella vivía es un barrio popular, pero de unos escasos recursos, y por algunos testimonios que ha dado gente del propio sector, plantean que hay situaciones de criminalidad oculta o de delincuencia que se desarrollan en la misma zona, o que residentes de la zona desarrollan en otras zonas de la ciudad. Entonces, no estamos señalando ni estamos responsabilizando, no estamos diciendo que concretamente tengamos la certeza de que Carolina es una víctima de trata o que alguien le pudo del barrio fue el responsable, pero sí estamos diciendo que la Fiscalía debería investigar más a fondo esa posibilidad y antes de descartarla, es decir, antes de decir la conclusión es que se cayó al río y punto, evacuemos todas las otras posibilidades. Y si las otras posibilidades definitivamente no son, reconcentremos la mirada sobre el río. Pero de momento creo que no se han hecho las diligencias suficientes y oportunas para determinar si hay otras posibilidades o no en el caso. Bueno, yo creo que esta entrevista ha sido valiosa e igualmente es muy importante a nivel de fortaleza, digamos, espiritual, moral, ética, que tú estés aquí en Colombia por lo menos esta semana. Agradecemos tu visita y no sé si quieras agregar, digamos, algo más, algún comentario adicional a esta entrevista que realizamos el día de hoy. Ya, nada, primero agradecerles toda la cobertura y el acompañamiento que ustedes han hecho a la familia y al caso durante este año y pedirles que lo sigan haciendo, que tenemos que saber la verdad, tenemos que saber qué pasó con ella y que detrás de ella hay muchísimas otras víctimas también silenciadas y que también tienen derecho a que se sepa qué pasó. Y que el caso de Carolina no es un caso aislado, es un caso que probablemente responda a una sistematicidad de delitos en Ecuador, y que los estados tienen una obligación, y no es una obligación de carácter diplomático ni de carácter formal, es una obligación concreta y real de protección de derechos, de garantía de derechos, de justicia. Y tienen la obligación de cumplirla. Y somos nosotros los que estamos desde la sociedad civil y desde las organizaciones los que podemos exigir que esos estados cumplan con esa obligación. Bueno, muchas gracias. A ti.